Hey, bueno, ahora sí, al fin, creo que ya estamos en vivo. Luego de algunos altibajos, estamos en Instagram y también estamos en el Facebook Live. Como les había prometido el día de hoy, vamos a trabajar vamos a esperar un ratito en Instagram también para que la gente se vaya conectando. Justamente nos dice que está transmitiendo en vivo y que está revisando ahí un poco cómo van las cosas. Bien, me gustaría saber cómo estás tú, si es que estás conectada, si es que estamos al aire. Me encantaría que me pongas un post para poder saber que están. Veo 6 personas conectadas, genial, muchísimas gracias. Un placer que estén acá. Gracias, realmente un placer. Hoy fue un goce, realmente. Justo cuando hablas de estos temas de inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, Eliana, qué gusto, gracias por estar acá, gracias por unirte. Cuando hablas de estos temas, es cuando la vida te pone más retos, más cosas, para demostrar que lo que tú estás hablando y lo que tú estás manejando, lo practicas en tu vida. Quiero contarte una anécdota para poder hacer un poquito de tiempo que se vaya conectando la gente. La semana pasada estaba justamente en Perú, manejando a través de online, estábamos manejando una conferencia para algunas empresas y fue divertido porque estábamos hablando justamente del tema emocional y de repente se cayó el internet acá en Quito, me quedé, pensé que estaba en línea, luego me llega un mensaje, te caíste, y yo no, ¿y ahora qué hago? Y en ese momento es como, a ver, espérate un ratito, voy a bajarle un poquito las revoluciones y voy a empezar a trabajar con las herramientas que sé. Hola, gracias Raquel, qué gusto que estés acá. Javier, qué gusto que estés acá. Genial, muy bien. Ok, lo que me dices, Javier, bien, no le puedo bajar mucho, ahí estamos. Bueno, no importa, vamos a trabajar un poquito el día de hoy como estamos, nos vamos a acomodar y vamos a trabajar un poco con la información. Vamos a aprovechar la plataforma con la que estamos trabajando este rato en Facebook, ¿sí? En el Facebook Live. Luego en Instagram les voy a hacer un post con la información de lo que vamos a hablar el día de hoy. Con las imágenes que voy a proyectar en Facebook, las voy a poner en Instagram para que puedas tener acceso también ahí. Ahora bien, el día de hoy hablamos de que vamos a trabajar un tema espectacular y es el tema de la inteligencia interpersonal. Y cuando hablamos de la inteligencia interpersonal, ¿sí? Tenemos que entender algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la inteligencia interpersonal, primero nos llega, a ver, hemos hablado de inteligencia emocional, hemos hablado de inteligencia de cambio, hemos hablado de la inteligencia cognitiva, hemos hablado, o sea, hay tantas inteligencias. Y bien, déjame decirte que incluso hay un estudio que es de inteligencias múltiples, en donde se habla de la inteligencia musical, de la inteligencia lógica, en fin. Es importante entender que el ser humano tiene múltiples inteligencias, pero estas inteligencias hay que saber entenderlas, cómo se van integrando en el ser humano, cómo vamos conectando con cada una de las experiencias de vida que vamos teniendo. De hecho, la inteligencia de cambio que te estaba hablando es una inteligencia o es la manera en cómo tú enfrentas los procesos de cambio. Hay la inteligencia en la inteligencia emocional se habla mucho de cómo manejamos las emociones. Y de hecho, una de las cosas que vale la pena mencionarte es que dentro de la inteligencia emocional, hasta hace un par de años atrás, se hablaba de que la inteligencia emocional tiene cinco campos, 5 espacios, ¿correcto? Y clasificábamos, los primeros 3 eran 3 autos. ¿Cuáles eran estos 3 autos? Estos 3 autos hacían referencia a la automotivación, el autoconocimiento y obviamente la autogestión o el autocontrol personal, ¿sí? Y luego de ello se hablaba de las habilidades sociales y de la inteligencia interpersonal, o se le conocía también con el nombre de empatía, ¿correcto? Cristian, qué gusto que te juntes el día de hoy al vivo de Instagram. Entonces, como te decía, cuando nosotros empezamos a ver esto, y me gustaría que en los comentarios me vayas poniendo ahí, hola, ¿cómo estás? ¿En dónde me estás siguiendo? Porque eso me va a ayudar muchísimo para poder enfrentar
el tema que estoy hablando con ejemplos. Ejemplos que se aterricen a tu actividad, a tu ciudad, a todo lo que nosotros podemos ir aterrizando. Recuerda que el conocimiento tiene que ser aplicable, tiene que ser práctico, tiene que ser aplicable y sobre todo te tiene que generar un rendimiento alto. Eso es uno de los puntos más importantes que tienes que considerar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que realmente esto te permita seguir creciendo, te permita seguir aplicando esta información. Para mí, entonces, como te decía, en la inteligencia emocional, antes se hablaba de esos puntos, ¿no? Y se decía, mira, la inteligencia emocional involucra la automotivación, la autorregulación o la autogestión, ¿sí? Saludos a Lima, la autoconciencia, ¿correcto? La habilidad social, pero también la habilidad interpersonal, que se la conocía como la empatía en general. Pero cuando nosotros hablamos de este tema, es importante que hablemos y hagamos relación a que la inteligencia social no es otra cosa más que esa capacidad de comprender e influir en los actores sociales, ¿correcto? Pero para poder decir, a ver, espérate un ratito, ¿cómo puedo yo influir en esos actores sociales? Yo puedo influir primero, sí y solo si estoy realmente conectado conmigo. Si es que sí y solo sí, manejo los 3 autos. Es decir, si es que yo soy capaz de manejar mi autoconocimiento, cuánto te conoces. Muchas ocasiones queremos realmente llegar a la gente, queremos compartir mucho con la gente. Hoy vamos a hablar de esa importancia que tiene para la gente el poder ser aceptado por las personas. Bárbara, qué gusto que te juntes. Entonces, como te digo, es súper importante porque en el proceso nosotros primero tenemos que conocernos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cómo estamos viviendo las emociones en nuestro entorno y cómo es la relación que tenemos en función a nosotros mismos con ese entorno. Ahí viene la autorregulación. Y la autorregulación no es otra cosa más, o la autogestión no es otra cosa más que cuidado con retener o frenar la emoción. No se trata de eso. Se trata de que tú tienes que saber cómo gestiono mi reacción emocional. No voy a dejar de sentir ira, no voy a dejar de estar molesto por algo, sino que voy a aprender a gestionar mi respuesta emocional. Justamente en neuroliderazgo trabajamos muchísimo el tema de la gestión de las emociones, porque como líder tú tienes que saber cómo gestiono esa relación o esa reacción emocional para que no sea improductiva o que no sea en contra tuyo literalmente, ¿correcto? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos cómo nos podemos conectar y cómo podemos manejar la información y las emociones. Y ahí viene la automotivación. Y la automotivación no es otra cosa más que el momento en que tú empiezas a motivar. Recuerda que el motivo de acción es algo interno. La motivación no es externa. Hay muchas ocasiones que hemos trabajado con empresas en donde la gente dice, es que la empresa no nos motiva. Oye, no es que la empresa no te motive, es que tú no has encontrado la gestión interna en ti para poder mantenerte motivado. La motivación es interna, ¿correcto? Lola, qué gusto que te juntes. Mayra, un placer. Fernanda, gracias por estar conmigo también. Recuerden ponerme de dónde son para saber en dónde están. Por ejemplo, mira, cuando yo empecé a viajar a Perú con todo el tema de la oficina y todo lo que estábamos haciendo, una de las cosas que más me ayudó a mí fue justamente entender qué era lo que me generaba miedo. ¿Por qué razón? Porque iba a un país nuevo, teníamos una empresa constituida, no conocía a las personas que estaban allí o el entorno y me enfrentaba a cosas que parecían muy similares a las que vivíamos en Ecuador, ¿sí? Pero ahí viene justamente el primer paso que es el autoconocimiento. Y dije, a ver, si en Ecuador yo estoy haciendo bien las cosas, cuando salimos a Costa Rica nos va bien, cuando salimos a México nos va bien, entonces, ¿por qué Perú tiene que ser la excepción? Nos va a ir bien. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a trabajar con mi mente, es decir, empecé a trabajar con la autogestión emocional. Y cada vez que iba a topar puertas en Perú, me pasaba algo espectacular. Pues digo, ahora es espectacular, ¿no? Pero en ese momento,
La gente me preguntaba en las empresas, oye, y cuéntame una cosa, ¿quién es tu socio peruano? Y yo decía, ¿socio peruano? Pues no tengo socio peruano. No tenía un socio peruano. Y me decía, ya, chévere, no hay ningún problema. Yo te llamo. Y se quedaba ahí la relación de negocio. Era muy buena, muy cálida, muy fácil poder entrar, pero el rato de gestionar ya el negocio en sí no se podía. Entonces yo decía, espérate un ratito, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo manejo? Y entonces empecé a entender, y claro, para mí era un tema de, claro, lo que pasa es que como soy ecuatoriano, y ahí vienen los filtros mentales, ¿sí? En ese momento dije, espérate un ratito, tengo que ir cambiando y tengo que ir entendiendo hacia dónde voy a cambiar las emociones que estoy teniendo. Tania, qué gusto que te hayas juntado. John, un abrazo. Entonces, en ese momento es cuando tú empiezas a darte cuenta en la inteligencia emocional que tú tienes que trabajar con la autoconciencia. ¿Qué filtros te están molestando? ¿Qué filtros te están frenando en lo que tú estás haciendo? ¿Para qué? Para poder tener autorregulación. Y esa autorregulación es empezar a transformar lo que tú estás sintiendo para poder proyectarte a lo que quieres realmente alcanzar. Y ahí empieza la automotivación. Si es que yo me dejaba llevar por el tema, es que no se cierran los negocios, automáticamente capaz que hubiese perdido toda la inversión que se hizo en Perú y aparte de eso, todas las ganas de poder seguir adelante. Pero eso no sucedió. Gracias a la automotivación, empiezas a trabajar y empiezas a darte cuenta que con esta autogestión personal, tú tienes entonces la capacidad para comprender e influir en los actores sociales. Ese es un punto importante. Mira, la inteligencia social, cuando hablamos de esta inteligencia social, estamos diciendo, esta es la capacidad que tiene el ser humano para poder influir, para poder impactar en otras personas, en los actores sociales. Entonces, cada vez que tú vas a una cuenta de una persona, por ejemplo, de un trainer, de un coach, de un influencer, ¿sí? Tú estás siguiendo a esa persona porque tiene capacidad de influir en ti, porque tiene capacidad de llegar a través de su mensaje, ayudarte a poder hacer cosas diferentes, ayudarte a conectarte con lo que tú estás viviendo, con lo que tú necesitas, con la necesidad de pensar diferente, en fin. Cualquiera de esos factores, tú los estás siguiendo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una inteligencia social. Pero, ¿qué hay de la inteligencia interpersonal? Y ahí es donde es importante entrar. ¿Por qué razón? Porque hoy vamos a hablar justamente de la importancia que tiene esa inteligencia interpersonal. Porque la inteligencia interpersonal es esa capacidad para establecer relaciones interpersonales armoniosas y efectivas, ¿correcto? Y afectivas. Relaciones armoniosas, efectivas y afectivas. Cuéntame, por favor, en el chat si te ha pasado que tienes una persona que es muy buen influencer, ¿verdad? Tiene una excelente capacidad para poder llegar a la gente a través de su música, a través de sus videos, a través de sus charlas, a través de lo que sea, pero el rato que te hablan de esa persona, cómo es en la vida diaria, es, no sé, es idiota, es pedante, no se conecta con la gente, es muy bueno tras cámaras, es muy bueno con su mensaje, pero no llega. ¿Sí? O capaz que llega de una manera en la cual te matas de la risa, es genial, pero ya en la vida personal dices, oye, ¿realmente en serio es ese al que sigo? ¿Cuántas veces te ha pasado que, por ejemplo, vas donde hablemos de un político? Un político tiene una excelente inteligencia social, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque ese político tiene la capacidad de llegar a la gente. Y claro, el político utiliza una fórmula que es súper fácil entenderla y es el sufra, sueñe y solucione. Entonces te dicen, ¿acaso no están cansados de? Y claro, se mandan el discurso de llanto total, y tú dices, ay Dios mío, no puede ser que estemos así. Y en ese momento cambian la parte al sueñe. ¿Acaso no sería bonito que podamos volver a caminar en las calles, que podamos hacer esto, que podamos hacer aquello? Y tú dices, ¡ay, qué lindo! ¡Eso es lo que quiero! Y sale la solución, vota por mí. Y en ese momento, ¡wow!
¿Correcto? Mayra nos dice, pasan muchas personas que hablan bonito, se muestran muy bonito, pero todo lo que hablan no lo aplican en su vida personal. Mayra, exactamente. ¿Y es por qué? Porque son personas que tienen un autoconocimiento, tienen una autorregulación, tienen una automotivación. Es decir, ¿trabajan con ellos? Sí. Tienen una inteligencia social, es decir, tienen la capacidad de poder llegar a las personas, pero no necesariamente tienen la capacidad de poder establecer relaciones, ¿sí?, con las personas. Por eso te digo, la inteligencia interpersonal es esa capacidad para establecer relaciones interpersonales armoniosas, efectivas y afectivas. ¿Correcto? Entonces, Chío, qué gusto que estés acá conmigo en Instagram. Realmente ese es un punto. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Ese es el punto importante. ¿Sí? Recuerda, no todas ellas tienen que ser trabajadas al mismo tiempo. No todas las inteligencias van a ser trabajadas al mismo tiempo. Este es un factor súper importante que tenemos que entender y que trabajar. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones nos ponemos a observar o nos podemos analizar y decimos, a ver, yo tengo que tener una inteligencia cognitiva muy grande. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Ya, está bien. Todo el conocimiento que tienes que tener. Pero aparte de eso, quieres trabajar con la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a empezar a entender tus emociones, a vivirlas, a controlarlas, vas a empezar a tomar mejores decisiones. Entonces, perfecto, mira, ¿la inteligencia cognitiva puede ir de la mano con la inteligencia emocional? Sí. Y puede ir de la mano con las habilidades sociales, es decir, con esta inteligencia social de poder influir en la gente. Pues sí, claro, también puede ir de la mano. ¿Sí? Pero hay veces que una no está presente y está bien. ¿Qué es importante? Que tú seas consciente de lo que estás viviendo, ¿correcto? Por eso es que durante este tiempo yo he hablado mucho de ese consciente despertar. ¿Sí? Ese consciente despertar que lo que busca es trabajar con las personas en llevarles a realmente vivir un proceso diferente. Poder entender cómo estás tú reaccionando o cómo tú estás accionando las relaciones con las personas. Acuérdate que las emociones no es otra cosa más que química cerebral, ¿correcto? Por eso es que cuando tú conoces a una persona, tú dices, es que tenemos química, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en tu cerebro se mezclan las emociones de tal manera en la cual tú empiezas a disfrutar esa relación, empiezas a tener ese boost de dopamina, empiezas a tener menos cortisol, entonces te sientes bien, ¿correcto? Pero no con todas las actividades o todos los momentos que vives te va a pasar eso. Por eso es importante que nosotros analicemos cómo se van conectando, ¿sí? ¿Cómo se van conectando? Cristian nos dice, ¿cuáles son las inteligencias que hay que trabajar como base? A ver, Cristian, yo lo que te voy a decir en relación a cuáles son las inteligencias, lo primero es importante entender la inteligencia cognitiva. ¿Por qué razón? Porque en base a eso tú vas a poder procesar los datos, saber qué datos son importantes, poder priorizar, poder manejar la información de una manera diferente. Cuando hablas de la inteligencia emocional, hablamos de esos tres autos: autoconocimiento, autogestión o autorregulación y la automotivación. Cuando tú trabajas esto, empiezas a sentirte de mejor manera. Si es que tú te sientes de mejor manera, obviamente empiezas a proyectar hacia afuera que eres una persona segura, que eres una persona que confía en sí mismo, que eres una persona que tiene esa habilidad emocional. Y esto empieza ya a generar un poquito más de imán hacia otras personas. Por ende, empiezas a trabajar tu inteligencia social. ¿Correcto? Pero en ese proceso, muchas ocasiones descuidas a la inteligencia interpersonal. Y este es un tema que incluso el mismo Goleman se dio cuenta después, porque Goleman era una de las personas que escribía en función a que la inteligencia emocional tenía esos 5 pasos que te puse al inicio, o los que te he detallado ahora. Pero Goleman se dio cuenta que la inteligencia social o la habilidad social y la habilidad interpersonal o inteligencia interpersonal eran cosas que eran autónomas, y ya vamos a hablar de eso. Pero es súper importante que logremos entender cómo nosotros vamos manejando esta información para poder trabajar y poder gestionar de mejor manera nuestras emociones, para poder regularnos de mejor manera. Ahora bien, algo que es importante decirte es que en la habilidad o inteligencia social, las relaciones son un medio,
Pero en cambio, en la inteligencia interpersonal, las relaciones son el objetivo. Ahí radica la diferencia, ¿correcto? María Antonieta, qué gusto que estés acá conmigo. Mira, este es el punto importante que quería compartir contigo y obviamente ya te voy a dar herramientas para que las puedas ir mejorando. Pero es importante entender que en la inteligencia interpersonal, las relaciones son el objetivo per se. En la inteligencia social, las relaciones son un medio. Es decir, en el caso que te ponía de los políticos utilizan las relaciones con la gente, ¿para qué? Para poder alcanzar su objetivo de ganar las elecciones, ¿correcto? Pero no es que les interese tanto las relaciones per se. Es decir, incluso y ahí nos damos cuenta que hay muchísima hipocresía, ¿correcto? ¿Por qué razón? Hay mucha gente que empieza a ser muy amigable, que son súper buenos y tienen la risa política, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no es real, no es sincera. ¿Cuántas veces te has topado? Y me gustaría que me pongas en el chat, ¿sí? Si es que te has topado con gente que se les nota clarísimo que están siendo hipócritas. ¿Por qué razón? Porque lo que buscan es mantener una relación contigo simplemente porque es un medio para alcanzar su objetivo. Esto en las organizaciones se nota un montón. ¿Sí? Yo me llevo con tal porque es amigo del jefe. Yo me llevo con tal porque sé que si me llevo con él voy a poder lograr mi objetivo personal de tener un ascenso. Es así como funciona con la gente que se dedica más a trabajar su inteligencia social más que su inteligencia interpersonal. ¿Correcto? Entonces, cuéntame si te ha pasado, si te has topado con gente así. Correcto, me dicen sí, muchas veces, me dicen cierto. Luis nos dice cierto, Tania nos dice muchas veces, genial. Y sí, en efecto, es así como nos va sucediendo, ¿sí? Muchas veces nos vamos encontrando con este tipo de personas y nos choca, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque dices, oye, espérate un ratito, o sea, para mí es importante las relaciones, ¿sí? Celia, qué gusto que te juntes en Instagram. Para mí es importantísimo, ¿sí? El poder conectarme con las personas. Bárbara nos dice, sí me ha pasado, se les ve lindas personas, pero son arrogantes. Sí, totalmente de acuerdo, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Álvaro nos dice también, muy a menudo se encuentra gente así. Perfecto. Y la pregunta que te quiero hacer es, porque, digo, tirar la piedra es súper fácil, ¿no? Pero ¿cuántas veces tú has sido así? Y quiero que te evalúes, porque vale la pena que digas, oye, ¿sabes que sí me ha pasado? Me ha tocado ser así y digo, me ha tocado, ¿ya? Para echar la culpa a otras personas o echar la culpa a la circunstancia, ¿sí? Pero que es importante decirte, no depende de la circunstancia, depende de ti. Y depende de los valores que tú tengas, porque esto es así de sencillo. Si es que tus valores no son negociables, automáticamente no tienes por qué comportarte así, porque simplemente tú dices, pues bueno, esto no va conmigo y ya está. Y ahí radica la parte importante de la inteligencia interpersonal, ¿sí? Pero para poder trabajar con tu inteligencia interpersonal, tienes que tener muy en claro cuáles son tus valores. ¿Y de dónde viene eso? Del autoconocimiento, de la autogestión o autorregulación y obviamente de la automotivación, ¿correcto? Entonces, por eso es muy importante que la tengamos clara. Bien, entonces, cuando hablamos en función a estos factores, hay algo que es importantísimo que quiero trabajar y quiero comentarte a ti en este momento. Cuando hablamos de la interacción humana, ¿sí? Cuando hablamos de todo proceso de interacción humana, hay 3 factores que vamos a trabajar. Es el tú, el ello y obviamente el yo. ¿Sí? Yo, tú y ello. Ahora, ¿por qué es importante trabajar en esto? No voy a entrar en la teoría per se de quién dijo y cómo lo dijo, pero es interesante cuando trabajamos en este punto, porque es de justamente entender esa relación que existe. Primero, cuando tú trabajas con el yo, estás trabajando con la inteligencia emocional, autorregulación, el autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación, ¿correcto? Cuando tú trabajas con eso, estás realmente desarrollando tu capacidad de conocerte cómo eres tú. Pero obviamente no eres una persona ermitaña. Tienes que relacionarte con las personas, ¿correcto? Entonces, para poder relacionarte con las personas, ¿qué tienes que hacer? Conocer el entorno. Conocer el entorno. Y ahí viene el ello.
Pero el ello, ¿sí? Es una despersonalización total del entorno. Es como, mira, es eso, pero no, realmente no me afecta en mi vida o no me interesa relacionarme o por el momento no me interesa relacionarme, ¿sí? Entonces, cuando tú trabajas con el tú, es cuando realmente empiezas una interacción con alguien del ello que empieza a formar parte de tu vida. Por ejemplo, en este caso, si yo te digo yo me autoconozco, yo puedo decir, me estoy autorregulando, me automotivo, trabajo con el yo. El ello son las redes sociales y las redes sociales están ahí. Y hay un montón, millones de personas que están en las redes sociales y que no las conozco y que no he tenido el placer de poder estar compartiendo con ellos y que no he tenido el placer de poder apoyarles o poder dar algo de información para esas personas. Pero tú que estás ahí en este momento, que me estás viendo, que estás observando este video, ¿sí? Para mí es importante saber cómo puedo llegar de mejor manera y poder tener una mejor relación contigo, tal cual, una mejor relación de amistad, una relación en la que yo te puedo apoyar, en la que me puedas escribir, sea vía Facebook, sea vía Instagram, sea vía WhatsApp, y que puedas decirme, oye, estoy interesado en esto, ¿cómo puedo hacer? En ese momento estamos generando una interacción entre nosotros. Ya no eres un extraño. Y para mí es importante mantener una relación efectiva, afectiva y sobre todo de larga duración. Quiero que por favor me pongas en el chat, ¿sí? Si es que tú has sentido por mi parte, y esto digo, me pongo abierto al público. ¿Por qué razón? Porque es una prueba social. Y es decir, oye, me encantaría saber si es que con lo que me has escuchado hablar, te he apoyado y he generado algo que digan, oye, no conozco a Pablo, pero me encanta lo que dijo. Ya está. Entonces, ¿qué puedo decir? Ah, mira, estoy trabajando en mi habilidad social. Estoy generando esa conexión con la gente y la gente me está siguiendo por algo, ¿correcto? Lu, qué chévere que te hayas contado en Instagram. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es importante medir esto? Ahora, obviamente, si quiero trabajar con mi inteligencia interpersonal, ¿qué es lo que les voy a decir? Cuéntame una cosa. ¿Tú me conoces personalmente? Y si me conoces, ¿qué opinas de mí? Me encantaría que me pongas, y mira, es más, vamos a hacer un ejercicio facilísimo, ¿correcto? Quiero que por favor me pongas ahí, en una palabra, defíneme en una sola palabra, ¿sí? Defíneme en una sola palabra como ser humano. ¿Qué crees? ¿Qué palabra viene a ti, a tu mente en este momento? Y este es un ejercicio que vale muchísimo la pena que lo hagas, ¿sí? Y que analices con la gente y te preguntes, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque cuando tú trabajas con esta información, tú puedes empezar a decir, a ver, espérate un ratito, creo que tengo que cambiar, tengo que mejorar. O puedo decir incluso, oye, dale, voy, ¿sí? Perfecto, me encanta. John nos dice, paz. Genial, genial. Me encanta eso porque quiere decir que cada vez que tú escuchas algo que yo te estoy diciendo, te puede dar paz y te puede dar tranquilidad. Lo que quiere decir que una relación de amistad contigo podría generar paz en tu vida. María Antonieta, solidario, genial, me encanta. Sencillo, genial, me encanta. Vero dice sencillo. Ok, Bárbara, me dice seguridad, qué bien. Líder, gracias, Dolly, genial. Me encanta, me encanta. Álvaro nos dice interesante, perfecto, genial. Y esto es súper bueno. ¿Por qué razón? Coherencia, tío, genial. Me encanta. ¿Por qué razón? Porque estas palabras justamente lo que hacen es poder conectarte. Cristian dice motivador, genial. Estas palabras lo que hacen es ayudarte a conectar con cómo tú estás generando relaciones con las personas. Y esa es la inteligencia interpersonal, ¿correcto? Tania nos dice, transmites tranquilidad y sabiduría. Genial. Luis nos dice integridad. Genial, perfecto. Y Luis, déjame decirte que ese es uno de los puntos que trabajé muchísimo, muchísimo, porque hubo una época en la que me perdí. Sí, literalmente, me perdí. Dejé de ser yo por complacer, ya vamos a hablar de eso, pero es importante porque en muchas ocasiones eso te lleva a desconectarte de quién eres. Y ahí viene la importancia del autoconocimiento, de la autorregulación. ¿Se dan cuenta cómo todo esto es un engranaje?
Entonces, cada uno de estos engranajes que tienes, que la inteligencia cognitiva, que la inteligencia emocional, que la inteligencia de cambio, que la inteligencia intrapersonal, entonces todo esto genera esa interacción que tú tienes que ser capaz de entender cómo funciona, ¿sí? Luis nos dice espiritualidad, genial, me encanta, gracias Luis, bendiciones. Y esto es súper, súper importante. Celia nos dice confiable, gracias. Lu nos dice servicio, genial. Y son palabras que están en mi vida. Mira, una ocasión incluso hice este ejercicio hace 1 año y pico y mandé a una lista de WhatsApp y les dije, quiero que me cuentes con una sola palabra cómo me defines. Y se lo mandé a gente que realmente me conocía, incluso gente que no me quería, que me lo había dicho así abiertamente. ¿Sí? De hecho, les mandé, incluso a mis ex esposas, les mandé a preguntar, oye, ¿qué opinas de mí? Y fue súper interesante lo que recibes. Y este ejercicio te permite realmente entender cómo te estás conectando tú con tu entorno social. ¿Sí? Por eso es sumamente importante entender esa relación entre el yo, el ello y el tú. Cuando tú trabajas tu yo, está bien. Tienes equilibrio, puedes tener ese balance, puedes generar ese consciente despertar si y solo si empiezas a ver cómo te articulas con la base, es decir, con el ello, con las cosas que realmente no están en mi vida o no las veo cercanas en mi vida, pero también con el tú, es decir, con las cosas que están cercanas en mi vida. ¿Sí? Con la familia, contigo que estás aquí, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, en fin, con todas esas personas que de una u otra manera estamos conectándonos en el día a día. Ahora bien, quizás te preguntas y dices, ya, chévere, sí, pero ¿qué requieres para poder conectarte con la inteligencia interpersonal? Lo primero, necesitas entender la empatía y la empatía afectiva. Aquí viene un tema. La empatía es un proceso natural en el ser humano y en los animales. Así de fácil. En los animales y en el ser humano, ¿correcto? ¿Por qué razón? La empatía, tú puedes, y de hecho hay varios estudios en los cuales colocaron a chimpancés a imitar ciertas acciones del ser humano. Y el chimpancé lograba hacer las acciones al mismo tiempo. ¿Correcto? ¿Por qué? Por neuronas de espejo. Si quieres investigar un poquito más, buscas cómo funcionan las neuronas de espejo. Que de hecho, te pongo un caso. Tú puedes ir después de esto a YouTube, ¿sí? Vas a YouTube y pones ahí los videos de las 10 mejores caídas. Las 10 mejores caídas. Te pones a ver eso y al ratito, a la segunda, tercera caída que ves, tú ya empiezas a sentir el dolor físico y empiezas, ¡auch! ¡Ay! ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué razón? Porque simplemente generaste neuronas de espejo. Pero eso no significa que tú estás sintiendo lo que esa persona sintió. Si no, no te reirías. ¿Te das cuenta? Esa es la importancia de entender la empatía afectiva. La empatía general la podemos vivir, la podemos entender. Yo puedo ver a una persona en la calle, una persona que no tiene recursos, una persona que no tiene trabajo, en fin, y puedo decir, wow, yo sé lo que se siente, es súper duro y estar así complicado en la vida puede ser súper complejo. Y ya está. Pero no llego a sentir el verdadero dolor que esa persona está sintiendo. Y esa es la empatía afectiva, cuando tú logras conectarte con las emociones de esa persona. Pero para poder lograr encontrar esa empatía afectiva, tienes que tener comprensión del entorno. ¿Por qué razón? Muchas ocasiones, por ejemplo, si tú eres de las personas que viaja, muchas ocasiones tú puedes decir, no, pero es que eso solo en el Ecuador pasa, o solo en Perú pasa, o solo... Oye, no, espérate un ratito. Hay que entender que tenemos realidades distintas. Todos tenemos realidades distintas, incluso viviendo en una misma casa. ¿Por qué razón? Porque yo puedo saber un poco lo que estás pasando, por cómo te estás comportando, por cómo estás viviendo. Pero ¿qué pasa si es que tú no estás entendiendo los pensamientos y el entorno donde esa persona está viviendo su día a día? ¿Correcto? Ese es un punto importante. Cuéntame si te ha pasado esto, si es que te has sentido que estás solo entre tanta gente. Eso es un punto clave. ¿Por qué razón? Porque quiere decir que si tú te has sentido solo, estando totalmente acompañado,
quiere decir que no hay una comprensión del entorno. Y puede ser una comprensión de ti hacia el entorno o del entorno hacia ti. Y ahí es donde tú tienes que entrar a evaluarte. ¿Sí? Tú tienes que entrar a evaluarte, tienes que entrar a analizar cómo realmente podemos entender el proceso de vida, cómo podemos entender esa interacción con el ser humano. ¿Sí? Y por eso es importante ese nivel de comprensión, de comprender a las personas. Pero por eso es importante también las relaciones interpersonales. Y las relaciones interpersonales lo que llevan es justamente a esto, a poder generar un proceso en empatía, en conexión emocional, en reacción de, oye, a ver, espérate un ratito, sí, hemos hablado, por ejemplo, de los niveles de conciencia. ¿Qué niveles de conciencia estás aplicando tú a la relación con las personas con las que interactúas? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Estás en un nivel reactivo ante las cosas que están pasando? Por eso es importante que tú lo analices, ¿sí? Este entendimiento de las relaciones interpersonales. ¡Hey, Andrés, qué gusto que te juntes! Un abrazo enorme, me encanta, gracias. Un abrazo gigantesco. Mira, este espacio es súper importante analizarlo. Las relaciones interpersonales no es cuestión de decir, bueno, sí, lo que pasa es que yo soy así, ya. ¿Sí? No. Aquí hay 3 claves fundamentales que tienes que entender para poder manejar de mejor manera las relaciones interpersonales. El primero, que es un proceso mental racional. La inteligencia interpersonal es un proceso mental racional. Es decir, tienes que sentarte a analizar. Tienes que sentarte y decir, a ver, ¿cómo estoy interactuando yo con los diferentes entornos? ¿Cómo estoy manejándome yo en cómo soy, cómo interactúo? ¿Sí? El otro día me reclamaba la mamá de mi hijo Felipe, me reclamó algo que fue justo. Y me dijo, oye, estos 2 últimos días te veo que cuando estás hablando con Felipe estás viendo a otros lados. Y era así, porque claro, yo estaba trabajando y estaba hablando con él. Y fue, oye, no es justo. Cuando yo me evalué dije, oye, perdón, tienes toda la razón. ¿Sí? Es por último, dejo de lado esto y me voy a sentar a hablar y a entender a Felipe, ¿sí? Yo puedo recibir mensajes de alguien, por ejemplo, tú me escribes y me dices, oye, mira, estoy pasando esto. Y yo te digo, churos, ya, qué pena. Imagínate qué pena. Quiere decir que sí, capaz que estoy sintiendo esa empatía, pero no esa empatía afectiva, no esa conexión para entender lo que estás viviendo, ¿sí? Lisbeth, qué gusto que estés acá conmigo. Entonces, date cuenta a este punto. Lo primero que tienes que hacer es un proceso mental racional. Segundo, es importante entender que la inteligencia interpersonal es autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Si yo empiezo a trabajar con mejorar las relaciones interpersonales, no necesariamente voy a impactar en la gente. No necesariamente. ¿Por qué razón? Porque yo puedo mejorar mi capacidad de relacionarme con alguien, de sentirme mejor con alguien, de ser una mejor persona con ese ser humano, pero no necesariamente me conecto con todo un entorno. O yo puedo ser muy bueno manejando masas, conectándome con la gente, pero en relaciones personales soy totalmente un asco. ¿Te das cuenta? Por eso es importante saber que es autónoma. Y ahora, también es importante decirte, la inteligencia interpersonal tiene un impacto social, tiene una utilidad social. Si yo empiezo a mejorar mis relaciones poco a poco con varios grupos, ¿sí? Y yo decido que no sea autónoma, y yo empiezo a mejorar mi relación con varias personas, automáticamente mi capacidad de conectarme con otras personas va a ser mucho mejor. Chinita Pame, gracias por estar acá, gracias por acompañarme. ¿Correcto? Entonces, por eso es importante que entendamos. Ahora bien, aquí viene algo que es súper, súper importante que analicemos, y es el reto a ser aceptado. Es impresionante, pero esto es fundamental en la inteligencia interpersonal. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que tratamos de ser aceptados? Y depende mucho de tu historia personal. Puede ser que tú siempre tuviste tu autoestima alta, que te sentiste bien y ya está. Y si me quieren, y si no, pues también, ¿no? Pero oye, no es así.
Hay mucha gente, y este tema del reto de ser aceptado viene desde la época de la caverna, literalmente. Literalmente viene desde la época de la caverna. ¿Por qué razón? Porque solito yo no podía salir a cazar una fiera que me podía atacar y me podía matar. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que salir en grupo. Y al salir en grupo, obviamente tenía que ser aceptado. No sé si te ha pasado que cuando tú empiezas a frecuentar un grupo social, ¿sí? Tratas de conectarte con la gente, tratas de ser aceptado en ese grupo. ¿Por qué? Porque dices, oye, no, son buenas gentes, con ellos puedo conversar de cualquier tema, me encantaría poder involucrarme más, y empiezas a tratar de ser aceptado. En redes sociales se ve un montón esto, que la gente trata de ser aceptados a través de bromas, a través de chistes, a través de su manera de hablar. Hay gente que incluso, digo, sale de su coherencia, ¿sí? Y te dicen que, mira, un líder es aquella persona que inspira a las personas y de repente te empiezan a recontrainsultar en el live que hacen. Y uno dice, oye, no va conmigo. Está bien, respeto si es que esa es tu manera de manejarte, ¿sí? Está bien, y tendrás un segmento de mercado para eso, ¿sí? Y puede ser muy grande, espectacular, ¿sí? Pero es importante que tú entiendas, oye, cómo esa persona o cómo esas personas están manejando ese reto de tratar de ser aceptados. ¿Sí? Este es un gran reto que el ser humano está tratando de buscar continuamente. Mira, si tú sufriste bullying, ¿sí? El famoso bullying que le dicen hoy, ¿sí? Vamos, en nuestra época era, ¿cómo joden? No. Pero cuando tú estabas en el colegio, en la escuela, en el colegio, si a ti te molestaban, eras de las personas que aguantaba que te molesten, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Tú tratabas de entender para poder ser aceptado. ¿Te das cuenta? Tratabas de entender para poder ser aceptado. Y claro, eras aceptado como el pato de todos, como al que le jodían por todo, pero al menos eras aceptado. Al menos eras aceptado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedía? No te sentías tan solo. Y este punto de sentirse aceptado viene un tema en función a los estereotipos sociales. Y por eso es importante la inteligencia interpersonal, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tú tienes que trabajar en realmente quiero ser aceptado. Y acuérdate del yo, tú y el ello. ¿Por qué razón? Porque capaz que en el ello están naciendo varios estereotipos, pero eres tú, la persona, el yo es la persona que le da valor y lo convierte en el tú. Por ende, ya me empieza a afectar a mí. Entonces, si yo te digo, el estereotipo es que tienes que ser millonario, si no, no estás en nada. Entonces, si yo le doy valor a eso, entonces automáticamente ya entro en relación conmigo. Ya hay una inteligencia interpersonal en cómo yo me estoy relacionando con este concepto. ¿Correcto? Con este concepto. Y este es un punto que vale la pena decirte, y lo dije en otro live, y es, el ser humano no está diseñado para vivir conceptos, está diseñado para vivir experiencias. Pero el mercado, la gente, nosotros mismos, hemos caído en crear conceptos de todo, de todo. Entonces, tienes que ser un buen padre. ¿Qué es ser un buen padre? Yo me pregunto eso, ¿sí? Yo me considero un buen padre. Yo considero que realmente como padre tengo mis errores, pero soy muy buen padre. Amo a mis hijos, me encanta estar con ellos, me conecto muy bien con ellos, la disfruto, ellos la gozan, pero ese es mi concepto. Quienes realmente van a poder juzgar, quienes realmente van a poder juzgar si soy un buen padre o no, van a ser mis 3 hijos. No más, no más, ¿sí? Mis sobrinos no pueden juzgar si yo soy un buen padre o no, porque no son mis hijos. Ellos pueden tener una idea de eso y pueden decir, ah, mira, mi papá está haciendo esto, mi tío hace esto. Ah, es que él es mejor padre. No, no, no es un tema de calificación. Nosotros nos hemos metido tanto en la calificación que nos hacemos daño. ¿Te das cuenta? Así es que ya me conoces, yo reprogramo en el proceso y me encantaría que tú en este momento digas, renuncio a vivir conceptos, acepto vivir experiencias. En Instagram, en Facebook, me encantaría que pongas esto. Renuncio a vivir conceptos, me abro a vivir experiencias.
¿Por qué razón? Porque de esa manera vas a empezar a abrir un mundo enorme de opciones, ¿sí? Alguna ocasión yo escuchaba esto y decía, mira, una persona que tiene una sola opción es un esclavo. ¿Por qué? Porque no le queda más que hacer, ¿sí? Hey, Mario, un abrazo enorme, gracias por juntarte, ¿sí? Mayra, un abrazo. Mira, por eso te decía yo, y digo, una persona con una sola opción es un esclavo porque no tiene nada más que hacer, te toca. Una persona que tiene dos opciones entra en conflicto porque no sabe por cuál irse. Una persona que tiene tres o más opciones es una persona que puede escoger, es una persona libre, ¿correcto? Entonces, por eso es importante, recuerda, renuncio a vivir conceptos, me abro a vivir experiencias, ¿correcto? Ese es un punto fundamental. Si tú haces esto, le estás dando la orden a tu cerebro, literalmente. ¿Para qué? Para que empiece a vivir esas experiencias. Lo que haces es empezar a dejar de lado todas las cosas que te frenan. Todas las cosas, mira, hoy hemos pasado prácticamente 40 y pico de días en este tema del confinamiento y demás, y hay muchas personas que han tenido que vivir su cumpleaños en cuarentena, ¿sí? Oye, y mucha gente se ha puesto triste y dice, ay, no, es que yo justo este año quería festejar. Tengo una persona que cumplió justo 40 años en esta época y me decía, imagínate, yo que dije que a los 40 voy a botar la casa por la ventana. Imagínate, ahora estoy totalmente encerrada en casa. ¡Wow! Concepto. ¿Por qué no puedes botar la casa por la ventana, como decimos, estando en casa, disfrutando con la familia, haciendo un Zoom? ¿Sí? Este es el punto de vista, Sibel, gracias por unirse. Mira, esto es súper importante. ¿Por qué razón? Porque nos metieron en la cabeza un concepto de botar la casa por la ventana, farrón. No, no necesariamente. Ese es el punto clave. Mira, muchas ocasiones, por tratar de ser aceptados, tenemos que vivir el concepto que la sociedad nos vendió. Es ese mental colectivo. Estábamos hablando y hemos hablado durante este tiempo, en muchas ocasiones, de que, oye, espérate un ratito, lo que tenemos que hacer es entender que tenemos que cambiar, que tenemos que transformarnos, que tenemos que dejar de pensar en el tema este del consumismo y demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente eso te lleva a qué? A vivir en el mental colectivo. Pero aquí hay un punto que estoy tratando que es súper importante decirte, ¿sí? Jovan, qué gusto que te juntes. Mira, estamos hablando de la inteligencia interpersonal y estamos diciendo que la inteligencia interpersonal se basa justamente en mantener bien las relaciones, ¿correcto? En mantener fortalecidas las relaciones y que las relaciones no son un fin, sino, digamos, no es un medio para alcanzar el objetivo, sino más bien es el objetivo per se de la inteligencia interpersonal. Pero aquí quiero decirte algo, y es una frase que vale la pena que la analices, ¿correcto? Y es que cuando la satisfacción de ser aceptado es muy grande, reducimos esa compensación natural a la capacidad de entender a los demás. Ojo con esto. ¿Sí? Cuando la satisfacción de ser aceptado es muy grande, es decir, cuando me siento súper bien porque la gente me acepta, porque la gente me sigue, porque la gente habla de mí, porque la gente está en mis cursos, cuando yo me siento ya en ese nivel de, ya llegué a ese súper, hiper, mega nivel, ¿sí? Inconscientemente, automáticamente, baja mi capacidad de entender a los demás. Y en ese momento nace la famosa arrogancia, nace el ego, nace el ego. Y el ego, ojo con esto, igual, ego personal, ego espiritual, ¿correcto? Son los dos egos que tú tienes que renunciar. Y me encantaría que pongas ahí, renuncio a mi ego humano y renuncio a mi ego espiritual, ¿correcto? Cuando tú renuncias a tu ego humano, le estás diciendo, a ver, espérate un ratito, sí siento la necesidad de ser aceptado, pero también siento la necesidad de comprender a las demás personas. Cuando nosotros logramos ese equilibrio, ojo, si tú vas más arriba en la comprensión de las personas, ¿qué significa? Que tienes que trabajar con tu autorregulación, que tienes que trabajar en el autoconocimiento, ¿correcto? ¿Para qué? Para que esto suba, ¿sí? Igual, si es que esto sube demasiado, tienes que trabajar con ello. ¿Para qué? Para poder bajar. Es la herramienta clave. ¿Pero qué significa esto? Cuando tú sientes que tu autorregulación no te permite y dices, no, es que yo no estoy siendo aceptado en la sociedad y está muy bajo, ¿qué sucede? Tu capacidad de comprender a los demás es tan alta,
que empiezas a aceptar bullying, que empiezas a aceptar que la gente te moleste, que la gente empieza a decir cualquier cosa de ti. ¿Por qué? Porque simplemente no te estás conectando contigo mismo. ¿Sí? Pero cuando esto sube demasiado, es decir, mi nivel de aceptación es tan alto, mi capacidad de comprensión a los demás ha bajado, quiere decir que tu ego está demasiado alto. Y esto pasa muchísimo, incluso cuando decimos, ¿cómo es posible que Dios permita esto? Oye, espérate un ratito. ¿Sí? Porque ahí estás hablando desde ese ego espiritual, de decir, no, es que Dios, ¿cómo va a permitir eso? No es así, ¿correcto? Y por eso es importante que tú aprendas a renunciar a ese ego humano y a ese ego espiritual. ¿Sí? Cuando tú te das cuenta que tu capacidad de ser aceptado está siendo demasiado grande, ¿sí? Ahí te das cuenta realmente cómo puedes trabajar y cómo puedes mejorar, ¿sí? Cómo puedes ser tú realmente. Entonces, por eso es importante y quiero retomar un poco el tema de la inteligencia emocional en general. Se decía que la inteligencia emocional antes eran 5 factores, ¿sí? La automotivación, la autorregulación, el autoconocimiento, ¿sí? Luego se habló de la inteligencia social y finalmente de la habilidad interpersonal. Pero incluso los grandes autores como Goleman se dieron cuenta de que había que separar. Y esto es súper importante porque un verdadero líder ético, una persona que tiene ética, valores y principios, va a trabajar primero en su autoconocimiento, autorregulación y automotivación, es decir, en su inteligencia emocional. Luego de ello, antes de entrar en la inteligencia social o en esa habilidad social, tiene que trabajar en su habilidad interpersonal, en su inteligencia interpersonal. ¿Para qué? Para poder mantener relaciones afectivas, efectivas, ¿correcto? Y obviamente que sean con un objetivo en común para poder mejorarte. Yo te había ofrecido hablar de inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, y creo que con esto te cumplo el proceso. Vale la pena decirte que la próxima semana voy a trabajar, acuérdate, todos los martes y jueves, 9 de la mañana y 8 de la noche. 9 de la mañana y 8 de la noche. A las 9 de la mañana estoy yo, a las 8 de la noche está Javier con otros temas. Pero es súper importante decirte, yo la próxima semana voy a retomar el tema espiritual, vamos a seguir trabajando en el tema espiritual. ¿Por qué razón? Porque es impresionante cómo nosotros vivimos algo, nos conectamos con algo y de repente baja la emoción. Y cuando baja la emoción, baja tu conexión con el proceso. Déjame decirte que hay algo muy importante, muy importante. Indira, un abrazo, estoy en deuda contigo, acabo de ver tu nombre y digo, ¡no! Enseguida, hoy te lo mando. Prometido socialmente, si no pones en el Instagram, hey, Pablo, no me mandaste lo que tenías que hacer. Indira, yo te lo mando hoy. Mira, esto es súper importante decirte. Cuando nosotros trabajamos con esta inteligencia, ¿sí? Y con todos los procesos de vida, no puede ser posible que tú te entres en la emoción de hacer algo y luego no lo hagas. Luego baje la emocionalidad y digas, sí, ya pasó. Esto es algo que no hemos logrado entender, ¿correcto? Y el ser humano tiene que entender que en este momento es fundamental ese consciente despertar, ¿sí? Perfecto, Cecibel, perfecto. Yo voy a trabajar este pilar, ¿correcto? Gracias a ti, Indira. Realmente, mira, esto es súper importante porque cuando tú empiezas a trabajar desde la parte de la sanación, pero ojo, la sanación interior, empiezas a transformar tu vida y las relaciones con las personas empiezan a ser mejor. Si tú quieres trabajar con tus diferentes inteligencias, vale mucho la pena que te des cuenta que la parte más importante a trabajar está dentro de ti, no está fuera, ¿sí? No está fuera, está dentro de ti. Y cuando está dentro de ti, puedes encontrar esa fuerza interior, ¿correcto? No la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es lo que está pasando ahora. El rato que empezamos todo este tema de la pandemia y demás, ¿qué sucedió? Pues de esa fuerza de voluntad, voy a meditar, voy a conectarme con mi yo superior. Y trabajamos desde la fuerza de voluntad. ¿Y qué pasó? Después de 40 y pico de días, la fuerza de voluntad empezó a bajar. Ya está cansada, ¿sí? Como dicen por ahí, está mamada de estar haciendo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues simple, baja. Cuando tú trabajas desde tu fuerza interior, esto no va a bajar. Esto no va a bajar. Y esto te va a ayudar a ti
a transformarte. Diego, un abrazo, qué gusto que te juntes. Mira, súper importante, si tú empiezas a trabajar no desde la fuerza de voluntad, sino desde tu fuerza interior, transformas. Diego, gracias por ese comentario. Espero realmente haber aportado a tu proceso de sanación, de crecimiento, de evolución, ¿sí? Porque ese es mi objetivo. Y a todos y cada uno de ustedes, yo les agradezco siempre por estar conmigo, por acompañarme. Voy a ir cerrando el live el día de hoy, pero te voy a decir, por favor, y quiero que pongas en el chat, desde hoy trabajo desde mi poder interior. Desde hoy trabajo desde mi poder interior. Eso te va a ayudar muchísimo a decir, mira, la fuerza de voluntad puede caer, pero si tú trabajas realmente, si tú trabajas desde tu poder interior, no va a haber quien te pare. Y vas a poder limpiar, vas a poder trabajar un montón de cosas en tu vida para realmente alcanzar los objetivos personales, ¿sí? Mira, ¿qué es importante? Me encanta, Luis dice, desde hoy trabajo con mi poder interior, genial. Ok, acuérdate de esto, mientras tú más lo repitas, mientras tú más lo digas, va a ayudar muchísimo a que las personas, a que tu cerebro inconsciente lo aprenda por repetición. Acuérdate eso, ¿sí? Tu cerebro va a aprender por repetición. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es renuncia. Si es que no te está yendo bien en las relaciones interpersonales, renuncio a las razones internas o externas por las cuales mi relación personal o interpersonal no me está dejando tener buenas relaciones. Renuncia a ello. No te preocupes, no tienes que seguir el guión. Que salga desde adentro tuyo, que salga desde tu corazón el hecho de que renuncias a las razones internas y externas que no te permiten estar bien en tus relaciones. Y luego, acepto mi reprogramación. Soy amor. Soy un crack para las relaciones interpersonales. Mientras más repitas eso, mejores resultados vas a tener. ¿Sí? Realmente gracias por sus comentarios, me encanta, gracias Luis por el comentario, espero que realmente les haya aportado el día de hoy. Recuerda, por favor, comparte, mientras más compartas, más nos ayudas a ayudar. El objetivo es clave, ¿sí? Acuérdate que si es que tú estás sintiendo esa relación interior, si es que tú estás sintiendo esa conexión conmigo para estos temas, para los temas espirituales, ayúdame a llegar a más personas. No para tener esa habilidad social que te dije el día de hoy y decir, soy un crack. No, ayúdame a tener mejores relaciones con todas las personas que se involucran en mi vida, a través de una red social o a través de forma personal. Varias personas de Instagram, varias personas de Facebook me han escrito al WhatsApp y para mí es un honor poder estar en contacto con ustedes. ¿Por qué razón? Porque si es que yo puedo ayudarles a ustedes a evolucionar, ustedes me están ayudando a evolucionar. Acuérdense, todos somos uno. Y tu forma de pensar me afecta a mí. Tu forma de actuar me afecta a mí. Tu forma de actuar y de pensar afecta a tu entorno. Todos somos uno. ¿Correcto? Por eso retomo el tema espiritual la semana que viene. Vamos a trabajar algunos temas súper chéveres. Gracias realmente a todos ustedes por acompañarme. Gracias, Tania, realmente sí. Yo sé que siempre compartes las charlas y eso me ayuda. Gracias, Vero. Gracias, John. Gracias, Luis. Gracias a todos. Si me pongo a dar todos los nombres, realmente me demoro más. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por acompañarme. Gracias por estar acá. Dame un like, dame corazones en Instagram para poder llegar a más personas y que el algoritmo de Instagram me ayude justamente a poder impactar más vidas. Acá, en Perú, en México, en Colombia, en todo lado donde estamos, en Estados Unidos. Ayúdame a conectarme con más personas para poder brindarles lo mejor de lo mejor. Desde lo más profundo de mi corazón, los amo, los reconozco, los bendigo infinitamente y definitivamente espero que mi Dios Padre Madre les brinde todo lo mejor de lo mejor. Bendiciones infinitas, nos estamos viendo. Gracias, chao, hasta la próxima. Un abrazo, chao. Nos vemos. Voy a cerrar primero Instagram, chao Instagram. Y ahora sí, nos vamos en Facebook. Gracias, Álvaro, gracias por acompañarme siempre. Un abrazo enorme. Gracias. Chao.